Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video. Lo decía al inicio del programa, lo reitero ahora, nuestro agradecimiento a El Sistema Todo por permitirnos ayer la grabación de nuestro especial de Navidad, que será transmitido el 19 de diciembre. Quiero agradecer a todos los involucrados en la operación de la Sala Simón Bolívar, allá en Quebrada Honda, sede del sistema, de manera muy particular a la Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz, a sus solistas, a su director, el maestro Eduardo Bogado, a nuestros invitados que estuvieron en tarima, me refiero a Rumi Olivo, a Luis Julio Toro, a Francisco Pacheco, Claudio Nazoa, que además dejó todo listo para poder hacer nuestro trabajo después, y de manera muy especial a todos los asistentes. Sala llena, más de 600 personas con un ánimo tremendo hasta el final. Así que gracias, un lindo programa que vamos a poder disfrutar el 19 de diciembre. Ahora, son las 7:12 minutos de la mañana. Decía yo en la parte anterior que íbamos a hablar de educación y lo vamos a hacer, pero no del reinicio de clases, que seguramente será mencionado, no del reinicio de las clases en la universidad, que seguro también se mencionará, no. Queremos intentar rescatar una vez más la figura del docente, que para los niños debería ser algo más que un mero transmisor de conocimientos, ¿cierto? El docente, particularmente el docente venezolano, se les suele recordar como un orientador, como un formador de ciudadanos con responsabilidad social, con responsabilidad ética, cultural, pero con la realidad que les ha tocado a los educadores en los últimos años en el país, le pregunto, ¿se le puede exigir? Estamos en la posibilidad de exigir a un educador que además de dar clases, asuma ese rol, esa figura de orientador, cuando tiene además que dedicarse a otros trabajos para poderse mantener. Bueno, no lo sé, es la pregunta que dejamos sobre la mesa y con ella damos la bienvenida a Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría Venezuela, en el eje Convivencia y Ciudadanía. Tiene más de 40 años en Fe y Alegría, Zulia, Bolívar, desde hace 15 años en el Centro de Formación. Luisa, un gusto saludarle, buen día. Hola, buenos días. Bueno, qué buena esta oportunidad. A mí siempre que me da una oportunidad de hablar de educación de un minuto, una hora, yo igual me la Yo lo agarro. sé, yo lo sé. Bueno, pelees el tiempo con Tulio Ramírez, profesor titular de la Universidad Central, Hola, Julio. doctor en educación, sociólogo, abogado, presidente de la Asamblea de Educación, director del doctorado en educación de la UCAP. Tulio, doctor, bienvenido, buen día. Buenos días, un gran saludo a Luisa. Sí, es una bonita oportunidad para hablar de los docentes. Luisa, ¿es romántico pensar en un docente como el descrito, ese docente que es orientador, que es formador? ¿Es realista al menos? Mira, Román, yo reconozco que yo soy una persona, digamos, privilegiada con 48 años en Fe y Alegría. Siempre buscamos de donde no hay para mantener el ánimo. Y además yo veo con los dos ojos, veo los dramas y veo también las luces en medio del apagón. Entonces yo me encuentro siempre con docentes que realmente son héroes, pero como dice el provincial de los jesuitas, que por cierto estudió normal en Fe y Alegría hace Ujú, 50 años, ujú. em, él dice que no podemos seguir exigiendo permanentemente heroicidad a los docentes, ¿no? Pero yo digo que cuando el docente tiene la conciencia de su papel, o sea, la diferencia de un niño, su vida, no solo de estudiante, sino de ciudadano, de éxito o triunfo o fracaso, puede estar en ese docente, sobre todo de los primeros años, a pesar de las competencias, de la competencia que hoy tiene la educación con la tecnología, ¿no? Sí, Pero yo sigo encontrando muchos docentes que realmente son admirables y conmovedores y porque tienen conciencia de la importancia de su papel. Ahora, eso. reconociendo que en esta sociedad no todo el mundo da ese reconocimiento social a los docentes y por supuesto no hablemos de los salarios que son indecentes, ¿no? Pero ciertamente cuando el docente sabe la importancia que tiene su papel, hace un esfuerzo y yo
me encuentro muchos docentes haciendo ese gran esfuerzo, no solamente en Fe y Alegría, ¿saben? Sí. También en otros centros, ¿no? Eso último que Yo los menciona, encuentro, perdón Luisa, eso sí. último que menciona Luisa, Tulio, que creo que ahí está buena parte del asunto. ¿Ha cambiado el papel del docente venezolano a lo largo del tiempo? ¿Se siente el docente venezolano valorado en su trabajo? Sí, muy, muy importante. Cuando venía para acá, leí en las redes algo que me llamó la A atención. ver. Quien trabaja con las manos es un artesano, quien trabaja con la mente es un científico y quien trabaja con el corazón es un artista. Bueno, el que trabaja con el corazón, con las manos y con la mente es un maestro, definitivamente. Ahora, esa condición no se ha perdido. El maestro trabaja con el corazón, las manos y con la mente. Lo que se han perdido son las condiciones de trabajo. Y esto, por supuesto, ha hecho que esos maestros con esa gran vocación han tenido que buscar de manera obligatoria alternativas para sobrevivir. Eso es lo que está pasando hoy en día. Ujú. Y esa situación es lo que está impidiendo que los talentos jóvenes quieran incursionar en la carrera docente, porque a diferencia de otras carreras, en otras carreras tú siempre vas a comenzar de cero, con precarios salarios al comienzo. Ejemplo, un médico se gradúa y se va a trabajar en una zona rural, con poco salario, pero el médico sabe que eso es transitorio, que en la medida en que vaya avanzando, agarrando Ujú. experiencia y estudiando, va a tener triunfos, éxitos y mejores remuneraciones. Hoy en día el maestro no se puede plantear eso. Antes sí, antes un maestro comenzaba de cero, pero en 15 años ya tenía apartamento, tenía carro, hijos estudiando en la universidad. Hoy en día es impensable con los sueldos que se tienen. De tal manera, y la otra diferencia es con otro tipo de vocaciones. Un cura sabe que la pobreza va a ser el signo de su trayectoria hasta morir. Bueno, lo escogió, pero la profesión docente es una profesión la cual merece una Sí. contraprestación digna para el que la trabaja. Luisa, hablaba antes de heroicidad y partiendo de lo último que comentaba el doctor Ramírez, eh, se habla de ética y del compromiso del maestro, del docente venezolano, se habla de la mística que le mantiene en los trabajos, pero la verdad con todos esos valores que son tan importantes no se va al mercado, Luisa. Sí, eso es verdad, pero yo también consigo muchos docentes, eso A ver, también lo dice la gente sí. de queremos somos educación, queremos educación, que muchos docentes para poder seguir manteniendo su trabajo en el aula, hacen en su horario Ujú. distinto otra cosa para seguir manteniendo, como dice el provincial de los jesuitas, para subsidiar la educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Fe y Alegría le damos unos bonos de la comunidad educativa, le da unos bonos a los maestros para que perseveren, porque si no se nos van también, porque nosotros somos subsidiados, entonces no podemos pagar más que lo que paga el ministerio, que es una cosa que da pena, ¿no? Los salarios más bajos de toda América Latina, más bajos que Haití y que Cuba. Bueno, entonces nosotros le damos un bono, la comunidad educativa le da un bono con lo poquito que pagan los representantes, para que perseveren, pues porque sin buenos docentes no tiene caso, uno no puede agarrar a cualquier persona en la esquina y venga usted y sea docente, así no se puede hacer, ¿no? Entonces, de verdad, la sociedad venezolana Ujú. no nos pueden dejar la educación solamente a los docentes, como dice el padre Luis Ugalde. O sea, necesitamos que toda la sociedad venezolana haga una gran alianza para salvar la educación, ¿no? Porque, mire, claro que las cosas han cambiado porque, bueno, la tecnología hace cambios, ¿no? Ujú. Pero no es solo, sin docente no hay escuelas, sin docente no hay educación, ni a distancia ni presencial. Eso se ha podido comprobar, pues, ¿no? Entonces, es absolutamente necesario que toda la sociedad venezolana sepa que tenemos que hacer un esfuerzo por salvar la educación. Cuando digo toda la sociedad, digo empresarios, digo comunicadores sociales, digo las autoridades, sean quien sea quienes estén, digo la familia, los vecinos, porque sin educación los niños no tienen ni presente ni futuro y sin maestro no hay Ujú. posibilidad de escuela. Mira, yo he fundado escuelas tanto en el Zulia como en Bolívar, Ujú. en lugares donde Valentina Quintero y yo nada más hemos llegado. Ajá. Y sin embargo, pero en Churuata, en patio de la familia,
pero con maestros. Sin maestros no hay posibilidad de que uno pueda tener una escuela, ¿no? Entonces, esa importancia yo les suelo decir a las mamás, porque yo formo mamá, díganle a las maestras cuánto le agradecen lo que hacen por sus Claro. hijos. Eso es necesario que lo digan, no es necesario el kilo, no, sino que les digan, mira, nosotros estamos contentos con el trabajo que ustedes están haciendo por nuestros hijos, pero eso lo tenemos que hacer todos, ¿no? Y de verdad a mí me preocupa lo que a veces dice incluso el compañero aquí de mesa, aunque estemos lejos, que si seguimos como vamos, va a llegar un momento en que no va a haber ningún egresado. Hay escuelas de educación que han cerrado, pero no porque no hay gente que tenga... Ya. Tenemos algún salto en la comunicación con Luisa Pernalete. Luisa es miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría en Venezuela. Por cierto, toda una polémica, porque les entramos, acá en este estudio les entrevistamos a ustedes, me refiero a ustedes, estabas tú, Tulio, estaba Lila Vega, Mariano, el doctor Mariano Herrera, y bueno, hablaron partiendo además de un estudio que indica que en el mundo iba a haber un déficit de maestros y de pronto el ministro a la semana siguiente dice que no, que aquí prácticamente estaban llenas, repletas las escuelas de educación con nuevos ingresos. Sí, es muy fácil desmentir cuando no hay cifras oficiales, pero desmentir sin enseñar las cifras oficiales. La gente, el ciudadano común, conoce, sin conocer las cifras oficiales, conoce el problema del déficit docente porque tienen los hijos en la escuela, en el liceo. En el liceo es peor que en la primaria. Yo puedo no saber cuál es la temperatura, pero si salgo a la calle y tengo frío, me tengo que poner la chaqueta. Por supuesto. Okay. Entonces, y además él dio señales de que el problema existe cuando llamó a comienzos del año escolar a los jubilados a que se incorporaran a las aulas y a los maestros que estaban en comisión de servicio. O sea, si aquí estuviésemos repletos de docentes, no habría que hacer ese llamado. Pero la docencia, como planteaba Luisa, amerita un ingrediente, un voto de compromiso importante, que quizás en otras profesiones es relativo, pero es que la docencia es muy especial. La gente se gradúa docente para morir como docente, ¿ok? Tú puedes ser comunicador social y mañana emprender una empresa en otra área, no importa, pero el docente es difícil. Es morir como docente, que no es lo mismo que morir por ser docente. Ajá, por supuesto. Pero el voto de pobreza no es sustancial a la carrera docente, es una carrera profesional, por Dios. Y tiene que ser atractiva porque es que si no, sucede lo que está sucediendo en el mundo, claro, por razones diferentes. Hoy nuevas carreras, nuevas opciones, ciberseguridad, qué sé yo, está atrayendo muchos muchachos. Por eso es que en el mundo se prevé que para 2030 va a haber un problema de falta de docentes. Pero la diferencia con esos países punta es que en nuestros países, en especial en Venezuela, la carrera no está resultando atractiva. Punto. No, en otros países no es un problema salarial, es un problema de diversificación de ofertas de carreras universitarias novedosas. No es un problema de dinero, pero en Venezuela lamentablemente es un problema de condiciones de trabajo. Luisa, hemos recuperado la comunicación con Luisa Pernalete. A ver, si un maestro, como dice, tiene que asumir otras labores para, y lo cito textualmente, subsidiar la educación, uno imagina que algunos aspectos de tu trabajo van quedando fuera por atender ese otro horario. Es decir, no me dedico enteramente a mi carrera, a mi profesión como educador, porque tengo que hacer una torta o hacer taxi o qué sé yo, cualquier otro sea el trabajo. ¿Cuáles son esos aspectos que se pueden estar descuidando hoy en la formación de nuestros niños? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ajá. Una cosa es que el actual rol del docente requiere un cerebro creativo muy despierto, ¿no? Porque está compitiendo con muchas cosas, ¿no? Sí. La tableta, el celular, hay muchas distracciones, digamos, ¿no? Entonces, el cerebro creativo necesita cierta paz y cierta tranquilidad, ¿no? Necesita, como digo yo, el artículo 91 de la Constitución, que todo trabajador debe ganar lo suficiente para satisfacer sus necesidades, ¿no? Si el docente no sabe con qué va a dar de comer a su familia, es muy difícil que su cerebro creativo esté despierto, ¿no? Entonces, eso es un problema
problema. Está descuidando también a veces hasta su misma familia porque trabaja en la mañana en una escuela, trabaja en la tarde dando tareas dirigidas, o sea, tiene poco tiempo, ¿no? Entonces eso es grave, ¿no? Y lo otro es lo de las actualizaciones, ¿no? Ujú. El docente tiene que estar actualizado. Y si bien hay ofertas, hay iniciativas, Fe Alegría, nuestro centro de formación, cada 15 días tiene un foro chat que es gratis para todo el que quiera incorporarse. También la UCABA y se ofrece iniciativas importantes. Son insuficientes para todos los docentes que tenemos, pero bueno, hay algunas iniciativas necesarias. Lo que hace Mariano Herrera Sí. con Leo Juego y Aprendo, eso es una cosa muy importante para nosotros sabemos porque los 121 escuelas nuestras que tienen preescolar están en ese programa y de verdad el resultado es extraordinario, ¿no? Entonces, pero ciertamente el docente está cansado. O sea, cuando yo voy, trabajo también con docentes y con mamás, ya con niños hace mucho tiempo cuando trabajo. Y los docentes me dicen, ay, profe, háganos reír un rato, toque cuatro. A veces lo que me dicen es que quieren que trabaje lo que sea, el tema que sea, pero que nos anime porque estamos cansados. O sea, realmente el cansancio del docente es muy, muy grande y eso afecta a su salud mental también. Sí. Y tenemos que cuidar a los docentes. Luisa, como tenemos algunos saltos en la comunicación, despido esta parte. Me quedo un par de minutos más con Tulio, pero gracias, Luisa, por siempre estar allí. Luisa Pernalete es miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría Venezuela en el eje Convivencia y Ciudadanía. Más de 40 años en Fe y Alegría, Zulia, Bolívar particularmente, y desde hace 15 años en el Centro de Formación. En el estudio, el doctor Tulio Ramírez. Tulio, ayer justamente lo mencionabas tú, ahora hablabas de seguridad en la red. Ayer hablábamos sobre cómo desde la escuela se puede, pero cómo desde la escuela se debería ayudar a prevenir el abuso infantil en Internet, y soñamos con eso, con la idea de una cátedra de seguridad en la red. Eso es remotamente posible teniendo la situación que tienen hoy los docentes en Venezuela. Bueno, mira, dar esa clase con pizarra y tiza es difícil. En las escuelas no hay internet por lo general, no hay laboratorios de computación, todos los muchachos no tienen teléfonos o celulares inteligentes. Es muy importante hoy en día abordar ese tema, pero yo creo que antes de que la escuela se prepare para abordarlo y tenga las condiciones para abordarlo, yo creo que en la casa hay que hacer hay que dar las primeras lecciones sobre cómo abordar el tema de las amenazas a través del ciberespacio, porque están sucediendo cosas muy, muy graves, amedrentamientos, amenazas, acosos, que si el padre no está involucrado como primer protagonista después del niño, pues el maestro le va a ser muy difícil. En la relación padre-maestro, yo puedo querer exigir al maestro, yo puedo estar en desacuerdo con el maestro, Claro. yo puedo intercambiar ideas con el maestro sobre la forma en la que está siendo formado mi hijo. Pero creo que como padres tenemos que ponernos por un instante en los zapatos del maestro. Lo mismo al revés, pero los padres tenemos que ponernos en los zapatos de los maestros y revisar su situación, revisar su realidad y tratar de entender por qué esa deficiencia está allí y sí reclamar, pero tender la mano. Cuando yo estudiaba A ver. y salía mal, mis padres se reunían con el maestro y después de esa reunión yo salía regañado y castigado. Pero Hoy- ese es el titular. Tulio salía mal. El doctor salía mal. Hoy en día, el que sale regañado es el maestro Así es. por parte del padre. Entonces ya por ahí la relación ha cambiado. Tú no discutes con el cirujano la manera como te van a operar, ¿ok? Pero caramba, los padres le dan lecciones a los maestros profesionales de la docencia cómo deben atender un aula de clase o determinadas Hay situaciones. una viñeta, una caricatura que recoge ese momento. Una caricatura en la que se ve un cuadro en el que el maestro está de fondo, el padre se voltea al hijo y con las notas en la mano le dice, ¿cómo es posible que saques esta nota? Y el cuadro siguiente es el niño en segundo plano y el padre diciéndole al maestro, ¿cómo es posible que saque esta nota? Creo que lo recoge. Esa caricatura recoge lo que está sucediendo en muchas escuelas con muchos maestros. Y por supuesto, si el maestro, por las condiciones de trabajo hoy en día y colocando la docencia como segunda fuente de ingreso, porque nunca es la primera, entonces ya asume como de rutina el trabajo docente y eso es muy peligroso, se pierde la creatividad, como dice Luisa. Y si tú asumes el trabajo de rutina, te importa poco si los estudiantes aprenden o no aprenden.
no eres dedicado, no tienes tiempo para abalanzarte sobre un muchacho en especial. No, porque tienes 40 muchachos en el aula, tienes un segundo trabajo que es el que te da de comer esperándote. Entonces simplemente conviertes tu trabajo docente, que debería ser creativo, porque utilizas las manos, la mente y el alma, lo conviertes en un oficio, no en una profesión. El llamado es a valorar el trabajo de los maestros. Totalmente. Más hoy en día. Mucho más. Aún en estas condiciones, creo que es más valioso el trabajo de ese docente. Gracias, Tulio, por acompañarnos esta mañana. Tulio Ramírez es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en educación, sociólogo, abogado, presidente de la Asamblea de Educación, director del doctorado en educación de la UCAP. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué los docentes en estas circunstancias siguen trabajando? A lo mejor la respuesta la tiene Madness con el título de esta canción. Debe ser amor. Encuentro de generaciones. Éxito.